Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes en Bogotá. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Yo estoy muy feliz de estar acá, que veo gente conocida, gente que fue mi residente, gente que es mi compañera ahora de trabajo. Y pues para continuar con la charla de Katica, pues me tocó hablar del compromiso de vasculitis y dije, sé que muchos, si no todos son reumatólogos, entonces están muy en plastilina de hablar de compromiso renal, y me estaba acordando que yo hablé de este mismo tema en el congreso que hubo hace 16 años en esta misma ciudad de reumatología. Y voy a utilizar una misma diapositiva que una sola de ese entonces, fue en el 2007, porque buscando esa foto vi que el archivo era de 2007. Y muchas cosas han cambiado, empezando por la posición que yo tenía ante la púrpura de Henoch-Schönlein o vasculitis IgA, empezando por el nombre que cambió, pero también la posición que tenemos los nefrólogos versus los reumatólogos ante el compromiso renal de la vasculitis IgA. Siguiente. No, ya me di cuenta. Bueno, Henoch y su profesor Schönlein fueron los que describieron esta enfermedad a finales del siglo XIX. Lo que más me gusta de esta positiva es que siempre él pues hizo énfasis en que nunca se debe omitir el examen de orina y que, ay Dios, eso es lo que me tiene harta, perdón. No, mejor parada porque bien chiquita y nada. Bueno, en que no se debe omitir el examen de orina y sobre todo que no se debe omitir a pesar de que ya no tenga brote, porque ya lo vamos a ver en la cronología de la afectación renal, incluso uno puede hacer el flare renal sin manifestación cutánea hasta 6 meses después de la enfermedad. Ya lo dijo Cata, es una vasculitis de vaso pequeño, con un compromiso sistémico que de todas maneras siempre afecta a la piel de forma diferente. Y pongo en rojo lo que me atañe, que es que en el compromiso renal es una mesangiopatía. Es una mesangiopatía y entonces uno dice, pero ¿cuál será el mesangio del riñón? Entonces en este dibujo muy esquemático tenemos en verde la cápsula de Bowman, tenemos en rojo los capilares glomerulares, que se llama también ovillo glomerular, que me gusta llamarlo así porque es como un enredo de lana de un capilar. Y el mesangio es exactamente lo rosado, que es lo que sostiene ese ovillo glomerular. Ese ovillo glomerular no está parado en el aire, está dentro de un nido que es el mesangio. ¿Y por qué es importante entender que esto es una mesangiopatía? Por dos cosas. La primera es porque su manifestación, al no ser de la membrana de filtración, que está hecha de endotelio, membrana basal y epitelio, que es el podocito, al no ser de la membrana de filtración, pueden presentarse con manifestaciones desde una hematuria microscópica, nada que ver, hasta una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pasando por el síndrome nefrótico. Si fuera un daño epitelial, sería un nefrótico. Si fuera un daño endotelial, como las vasculitis, sería un nefrítico. Si fuera un daño de la membrana basal, sería un Goodpasture. Pero como es mesangio, puede tener cualquier manifestación renal, desde nefrítico a nefrótico hasta la temible rápidamente progresiva. Y entonces lo que se ve, y esto fue lo que descubrió Berger, y además fue muy chistoso porque él era residente de patología, el que describió los depósitos de IgA en el mesangio, y se llama la enfermedad de Berger, que es ya motivo de confusión en el tratamiento de la vasculitis IgA, ya les cuento por qué. Pero Berger, que trabajaba en el hospital Necker de París, estaba haciendo su tesis en patología y resulta que en el hospital sí tenían microscopio electrónico en 1969, pero no tenían inmunofluorescencia, y él empezó a trabajar con la reumatóloga, la persona que veía ya lupus, y ellos detectaron por primera vez estos depósitos mesangiales en la inmunofluorescencia IgA. Entonces, por ejemplo, aquí hay un capilar, aquí hay otro capilar, pero todo lo demás es esa canastica que es el mesangio, y en la microscopía de luz lo que uno ve y lo que está señalando la flechita es un aumento de las células del mesangio, que es esa canastica, y por eso su manifestación es tan variada. Esta fue la foto que yo traje en el 2007, una foto que el residente que está sosteniendo el muñeco ya es oncólogo pediatra, es una foto como 2006-2007 que tomamos en la Misericordia. Los que fueron mis residentes se acuerdan que hacíamos consulta en 2 consultorios. Yo ponía uno aquí, otro residente acá, y me pasaba para que nos rindiera la consulta. Vi al niño, que pues es evidentemente etnia Nukak Makuk,
en un consultorio, pasé al otro y la niña tenía un muñeco y yo acabo de ver este niño en el consultorio al lado, entonces dije, no, esto hay que sacarle esa foto, traje esta diapositiva hace 16 años y ¿por qué es importante? Aparte que estoy repitiendo diapositiva, es porque en estos 16 años hemos entendido mucho más de las cosas que coinciden entre una enfermedad que es puramente renal, que incluso Berger describió como la púrpura sin púrpura, que es la nefropatía IgA, y lo que hoy se sabe que viene, que se sabe o se conoce como vasculitis IgA, en donde comparten un defecto en la galactosilación de la inmunoglobulina A, pero no tienen necesariamente el mismo curso clínico. Las púrpuras o las vasculitis IgA pueden resolver espontáneamente, sus síntomas, ustedes lo saben muy bien, son sistémicos, tienen una distribución estacional dando más en otoño y en invierno, y la edad media, pues esto es una enfermedad, una vasculitis meramente pediátrica. En cambio, en la nefropatía IgA, esto es una enfermedad más de viejitos, aunque la vemos desde niños, es una enfermedad renal crónica, aún no se sabe, aunque ya está por ahí sonando el iptacopan, que es un bloqueador del C3, que puede funcionar para esto, pero es una enfermedad que hasta el momento no tiene un tratamiento definitivo, es una enfermedad exclusivamente renal, tiene una distribución racial porque da mucho más en asiáticos y tiene una edad media de 28 años. Entonces, digamos que en eso se diferencian, pero hay cosas en que se parece, que es lo que vengo a contar rápidamente, que es en la teoría de los 4 hits, en la clasificación y en el enfoque terapéutico, sí definitivamente somos diferentes en la IgA y en la vasculitis IgA. Y eso es lo segundo que quiero decir de mi conferencia hace 16 años. Hace 16 años los nefrólogos no usábamos esteroides para la vasculitis IgA. Y ustedes sí. Y me acuerdo perfecto en esa conferencia que dije, estoy totalmente en desacuerdo en usar esteroides en la púrpura de Henoch-Schönlein con compromiso de proteinuria, porque eso no está aprobado en ningún lado y nosotros no lo usamos, y a mí me parecía que los reumatólogos eran unos exagerados. Y en estos 16 años hemos aprendido que ustedes tenían la razón, y las únicas guías que existen hoy en día de tratamiento son las de EULAR, o sea, reumatólogos. Bueno, afortunadamente la historia me dio la oportunidad de reivindicarme. Estas son las cosas en las que se parecen, y vamos a hablar primero de la inmunoglobulina A. Es un corbatín, es un dímero, cuyo problema tanto en la vasculitis IgA como en el Berger es una deficiencia en la galactosilación. Aquí en la bisagra también tenemos una deficiencia en la glicosilación, que son las amarillitas, y básicamente es una inmunoglobulina A que es tan chueca, tan deforme, aunque protege. Es la inmunoglobulina de las secreciones, o sea, no condiciona en inmunosupresión, pero sí condiciona a que se vuelve un antígeno, porque es una inmunoglobulina completamente deforme, y por eso esta teoría, que está súper aprobada para la nefropatía por IgA, hoy en día está empezando a ser adoptada para la vasculitis IgA, y comparten exactamente la misma fisiopatogenia cuando tienen compromiso renal, e incluso, como lo dijo Catalina, ese depósito de inmunoglobulina A mal glicosilada con su anticuerpo contra ella, que es la IgG, que tienen depósitos endoteliales en los vasos, y por eso finalmente es una vasculitis. Entonces lo que tenemos es el HIT1, que es una inmunoglobulina subtipo 1 deficiente en galactosa, entonces galactose deficient IgA1. Eso se convierte en un antígeno al cual se le pega un anticuerpo que es IgG. Esto comparte epitopes con bacterias y con algunos complejos mayor de histocompatibilidad, y por eso la IgA, la nefropatía por IgA, tiene una reacción cruzada con alergia al gluten, y de pronto podríamos pensar que en vasculitis IgA quitar el gluten podría ser una estrategia terapéutica. Todavía no se sabe, pero probablemente en 16 años sí se sepa. Bueno, después van volando aquí por el sistema sanguíneo la formación de los complejos inmunes, una IgA1 CD89 completo, y se depositan en el mesangio, que es esa canastica en este lado representado en una célula verde, y hacen una inflamación mediada por citoquinas, en especial interleuquina 8, y una activación de la vía alterna del complemento, aunque en general esto no consume complemento. Y el compromiso renal, vuelvo y repito, como es mesangial, pues tiene un compromiso de cualquier índole, pero hasta 6 de 10 pacientes que tienen una vasculitis IgA y hacen algún tipo de compromiso renal. ¿Qué tipo? El más común es la hematuria microscópica,
hasta la mitad de esos 6 hacen una hematura microscópica que corresponde histopatológicamente a una proliferación exclusiva del mesangio y una proteinúria subnefrótica que puede ir mejorando espontáneamente. El 30% hacen hematuria macroscópica con proteinúria avalable y corresponde histopatológicamente a una proliferación endocapilar. Y son tan parecidas estas dos enfermedades que hay niños gemelos o hermanos que uno hace la púrpura y el otro hace la nefropatía por IgA. O niños que hacen la púrpura, nunca más se vuelven a brotar, pero hacen recurrencia a la macrohematuria con episodios de gripa, que es la manifestación clínica de la nefropatía por IgA. Entonces, así de parecidas son. El 13% pueden hacer nefrótico y es la esclerosis focal y segmentaria. Algunos, hasta el 3%, pueden quedar con enfermedad renal crónica. Realmente los nefrólogos le tenemos muchísima más pereza a la nefropatía de la púrpura o a la vasculitis por IgA con compromiso renal que a la nefropatía por IgA. Realmente pereza porque en ese momento sabemos que puede, cuando compromete el riñón de forma mal, ser muchísimo más agresiva que un Berger. Y podemos tener hasta en un 8% la rápidamente progresiva, que se caracteriza por medialunas, y acá tenemos pues nuestra inmunofluorescencia, que es la forma de comprobarlo, pues existe la única posibilidad de diagnosticar tanto una vasculitis por IgA con compromiso renal como una nefropatía por IgA es con la biopsia. No a todos los biopsiamos, pero a la mayoría. Entonces, lo que ocurre en cronología es que tenemos la enfermedad muy prolífica, como lo demostró Catalina, con rash, dolor abdominal, artralgias, y podemos tener estas dos flechas. O tengo un paciente que de una vez me compromete el riñón en el momento de la púrpura, o tengo un paciente que entre la tercera y la octava semana empieza a comprometer el riñón, y eso lo vemos más. Es un poquito más tardío, a menos de que vaya a irle muy mal. Y hay otros que después de más o menos las 2 meses hasta 6 meses pueden quedar con un compromiso renal, ya sea porque hacen episodios de macrohematuria parda con cada gripa o porque tienen una proteinuria persistente, y la proteinuria para los nefrólogos es el coco debajo de la cama, es lo que no queremos. La gente se asusta con la macrohematuria, pero realmente lo que induce esclerosis focal y segmentaria a lo largo del tiempo es la persistencia de proteinuria. Entonces, eso respecto a los 4 hits, que es lo que se están pareciendo. La fisiopatogenia es exactamente igual en las dos. En esto también se van a empezar a aparecer. Hasta hoy la vasculitis IgA tiene esta clasificación, que es una clasificación del ISKDC, el Institute Parasitic Kidney Disease, de 1977 es esta clasificación y puede ser la que todavía se utiliza en algunos centros, pero vamos a empezar a migrar para la vasculitis IgA a la clasificación de Oxford revisada, que es de 2017, la revisión que incluye una C que antes no incluía, que es la C de crecientes, y es la que normalmente los nefrólogos usamos para la nefropatía IgA. Es una clasificación histológica de mesangial, endocapilar, esclerosis, tubular y C, y que le ayuda a uno a definir primero qué le tiene que poner y segundo cómo hacer el pronóstico renal de este paciente. Y lo que va a pasar es que las vasculitis IgA van a empezar a utilizar el MEST, si es que ya no lo hacen sus patólogos. Y por último, lo que les decía, los reumatólogos metieron mano, y esto es de 2019, y este es el primer y único consenso, que es del EULAR, que usted lo conoce mucho mejor que yo, la iniciativa SHARE, en donde basan 29 recomendaciones para el tratamiento de toda la vasculitis IgA, no solamente la parte renal, y hay 7 específicas para el compromiso renal. Entonces, lo primero es cómo la enfocamos diagnóstico, lo hacemos muy fácil. En todas partes tenemos como una forma de hacer una creatinina. Calculamos la tasa de filtración estimada con el método de Schwartz modificado, que es la talla en centímetros por 0.413, que es la constante entre la creatinina sérica, un uroanálisis y, si se puede, una proteinuria en muestra ocasional sobre una creatinuria en muestra ocasional. Y esa es la forma como evaluamos el compromiso renal. No necesitamos proteinuria 24 horas, no necesitamos ecografía, no necesitamos electrolitos. Esta es la única forma de ver si tengo una mesangiopatía. El nivel de evidencia es 2B. Acá en un nivel de evidencia menos fuerte es que nos lo manden la nefrología. ¿A quién? Pues al que uno cree que sí necesita una biopsia. ¿Quién va a necesitar una biopsia? O el que tiene falla renal o el que tiene una proteinuria persistente moderada, que yo puedo decir perfectamente que puede ser entre los 8 semanas y 10 semanas, esa ya no va a mejorar tan rápido. Entonces, ese hay que empezarlo a mandar para pues, nosotros establecer si necesita o no la biopsia.
Y en nivel de evidencia 2A, tal vez el más fuerte, aquí está la biopsia renal si la proteinuria ocasional es nefrótica, o sea, mayor de 2 en el primer mes. Subnefrótica mayor de 1 en los 3 primeros meses y significativa, o sea, subnefrótica pero más leve, mayor de 0,5, esto es en muestra helada, o sea, en proteinuria, creatininuria, mayor de 6 meses o si definitivamente hay una falla renal. Esas son las indicaciones para biopsiar y de pronto cambiar el enfoque o hacer algo dirigido. Ya para terminar, lo que tenemos es esto, que es lo que propone el EULAR en 2019 y es el paciente con proteinuria leve o moderada que no persiste, o sea, que limpia en las primeras 8 semanas. O el paciente con hematuria micro sin proteinuria y buena función renal simplemente necesita un seguimiento. En otros artículos dice que ese seguimiento, si es por nefro, va hasta los 2 años. Me imagino que reuma los ven más tiempo. Nosotros si a los 2 años vemos que no tienen nada renal, adiós. ¿Listo? Y otra cosa es con los que tienen o una proteinuria nefrótica, o sea, un síndrome nefrótico o falla renal, o los que tienen proteinuria subnefrótica, pero todo el tiempo, no se les quita. Cualquiera de estos dos tiene muy mal pronóstico a nivel renal durante largo tiempo y eso necesariamente, aquí me faltó un palito, necesariamente van a biopsia renal. Lo que uno puede ir haciendo mientras tanto es inhibiendo el RAS, el eje renina-angiotensina-aldosterona con antiproteinúricos. Pueden usar ARA2 como el losartán o pueden usar enalapril con el que se sientan más cómodos. Entonces uno empieza una vez el captopril o el enalapril mientras lo ve el nefrólogo y nosotros hacemos la biopsia renal, clasificamos según el MEST, o sea, la clasificación de Oxford, y según el MEST, que es finalmente una clasificación binaria, 0 bien, 1 mal, entonces la clasificamos en nefritis leve, moderada o severa. En la nefritis leve, prednisona por vía oral, usamos unos esquemas muy parecidos al que usamos en síndrome nefrótico, así nos tenga un nefrótico, y como segunda alternativa adicional, no excluyente, acetoprina, micofenolato o incluso bolos de metilprednisolona. Si tenemos una nefritis moderada, y aquí entro sobre todo a recalcar en las esclerosis focales y segmentarias, son proteinuras subnefróticas con hematuria e hipertensión y a veces disminución de la tasa de filtración. También, la primera esquema es prednisona oral o bolos de metilprednisolona y aquí entra, aparte de la acetoprina, el micofenolato, la ciclofosfamida intravenosa. Y por último, la nefritis severa, que son dos, o tengo un nefrítico perdido mal con falla renal aguda, o sea, una lesión renal aguda, o tengo una rápidamente progresiva, en cuyo caso se le pone el tratamiento de cualquier rápidamente progresiva, que ustedes lo conocen en las vasculitis o en los lupus. En los lupus también pueden hacer esa lesión, que es ciclofosfamida intravenosa con bolos de metilprednisolona. Y de segunda línea, acetropina o ya de mantenimiento, micofenolato y prednisona. Esas guías, aunque sé que muchos hemos usado ciclosporina en IgA, en vasculitis IgA, no recomiendan rutinariamente, solo en pacientes estudiados o que ya esto no está funcionando, ciclosporina o ciclofosfamida oral de manera rutinaria, pero pues que había que verlo. Y no mencionan específicamente el rituximab, pero sé que hemos llegado también a usar rituximab en pacientes con vasculitis IgA. Entonces, yo le doy realmente las gracias, primero a darme a mí la oportunidad para poder reivindicarme, lo segundo a los reumatólogos por ser un poco más agresivos en este tratamiento. La razón de esto es histopatológica. En la nefropatía IgA las lesiones son muy podocitarias, son más nefróticas y de curso muy largo, mientras que a pesar de ser una mesangiopatía IgA, mientras que la vasculitis IgA es la misma mesangiopatía IgA, pero hay unas lesiones endocapilares mesangiales súper proliferativas, una cosa súper activa en donde uno necesita apagar ese incendio y no usar exclusivamente antiproteinúricos. Yo vine en 2007, esto salió en 2019, fueron 12 años en donde muchos, incluyéndome los nefrólogos, fuimos un poco cobardes al tratar este tipo de enfermedad. Así que muchísimas gracias.